doctores, la presente exposición será sobre la anatomía cardíaca normal, a mi cargo, médico residente del segundo año del Departamento de Diagnóstico por Imagen del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Dentro de la agenda del tema a tratar tenemos los objetivos, la anatomía cardíaca, cómo leer una radiografía de tórax, reconocimiento de estructura del sistema cardiovascular, corazón, grandes vasos, índice cardiotorácico, contornos cardíacos. Contornos cardíacos, sexto punto, anatomía cardíaca por TC, cortes básicos, uso de la tomógrafa de la TC, anatomía cardíaca por resonancia magnética y mensaje para llevar a casa. Dentro de los objetivos tenemos que aprender cómo hacer una lectura adecuada de una radiografía de tórax, conocer las posiciones e incidencias para una radiografía de tórax y conocer la anatomía del corazón y grandes vasos por radiografía, tomografía y resonancia. Bueno, dentro de la anatomía cardíaca, como sabemos, el corazón de manera académica está dividido por dos corazones o por dos mitades, el corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón derecho maneja todo lo que es la parte eléctrica y el corazón izquierdo todo lo que es la parte mecánica. Acá tenemos a la aurícula derecha, la vena cava superior, vena cava inferior, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, el tabique interventricular, la arteria aorta ascendente, arteria horizontal y parte casi de la arteria aorta descendente. Dentro de la irrigación del sistema cardiovascular o del corazón, están irrigados por estas arterias coronarias. Ambas arterias coronarias, tanto derecha como izquierda, surgen de los senos de Valsalva, del seno de Valsalva anterior izquierdo para la arteria coronaria izquierda y anterior derecho para la arteria coronaria derecha. Acá tenemos a la arteria coronaria izquierda que va a dar a su vez dos ramas, que es la rama descendente anterior, que va a recorrer por el surco interventricular anterior hacia la cara inferior del corazón, y la otra rama es la rama circunfleja, la arteria circunfleja, que esta va a dar ramas marginales oblicuas, y la arteria coronaria derecha, que también surge del seno de Valsalva anterior derecho. Esta coronaria derecha va a dar a la descendente ventricular posterior, y antes de que dé esta coronaria derecha va a dar algunas ramas como es la rama, la arteria cónica, que generalmente está presente hasta en un 58%. Acá en esta imagen también vemos acá a la arteria coronaria izquierda y a la arteria coronaria derecha. Ambas surgen del seno de Valsalva izquierdo y seno de Valsalva derecho. Acá también tenemos a la descendente anterior y a la circunfleja, y acá tenemos a la descendente posterior. ¿Cómo leer una radiografía de tórax? Primero hay que saber que tenemos 5 densidades básicas en radiología: la densidad aire, la densidad grasa, la densidad de tejidos blandos o densidad agua, la densidad calcio y la densidad metal. La densidad calcio vendrían a ser los huesos, la densidad aire vendría a ser el parénquima pulmonar, la densidad grasa sería la grasa casi del paciente, esto que sería esta parte lateral. Y la densidad metal, bueno, acá no vemos una estructura metálica, ¿no?
hay una mnemotecnia para poder leer una radiografía de tórax, que es muy académica. A de vía aérea, acá vamos a tener primero que ver la vía aérea, parte de la tráquea, bronquios, bronquio derecho, bronquio izquierdo. B de pulmones, ver si están bien expandidos o no, o si hay en los pulmones, vamos a ver a los pulmones, a los campos pulmonares los vamos a dividir en 3 mitades, la mitad superior, la mitad media y la mitad inferior. Y siempre tenemos que ver en ambos lados, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, para que no se nos pase ninguna patología, ¿no? La 6, vamos a ver el corazón, ahí vamos a poder medir el índice cardiotorácico, ver las líneas mediastinales, ver el hilio pulmonar también, vamos a ver parte también de la columna vertebral o parte de la parte ósea, si hay alguna fractura evidente, ¿no? Vamos a ver, vamos a buscar aire por debajo del diafragma o alguna presencia de enfisema o cuerpos extraños. Ahora, para poder saber si una radiografía está bien tomada, hay una es una mnemotecnia creada por mí, que viene con la palabra prima, P de penetración, R de rotación, I de inspiración, M de magnificación y A de angulación. La penetración, cuando decir que una radiografía está bien penetrada, es que la columna debe ser visible a través del corazón, ¿no? Como vemos acá en esta imagen. Rotación, acá vamos a ver, vamos a trazar casi una línea media a través de la columna, y donde de la apófisis espinosa hacia las clavículas, tenemos que medir esta distancia. Si esta distancia tiene que ser igual a la otra distancia. Si una distancia es mayor que la otra, entonces esta radiografía va a estar rotada, ¿no? De acuerdo a donde la distancia es mayor. Si la distancia fue mayor acá, va a estar rotada hacia la izquierda. La otra letra es I de inspiración. Hay que ver si está adecuadamente inspirada. Para ver si está adecuadamente inspirada, tenemos que contar los arcos costales. Los arcos costales posteriores o los arcos costales anteriores, ¿no? Si contamos los arcos costales posteriores, tenemos que contar prácticamente 8 a 9 arcos costales posteriores para decir que está bien inspirada. Y si contamos los arcos costales anteriores, tenemos que contar 6 a 8 arcos costales anteriores por encima del diafragma. Entonces, si contamos acá los arcos anteriores, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esta es una radiografía bien inspirada, ¿no? Entonces, esos son algunos tips para cómo leer una radiografía de tórax a la hora de nuestras rondas de medicina, ¿no? Y también importante conocer las estructuras, ¿no?, que hay en la radiografía de tórax, como es el arco aórtico, el tronco pulmonar, la orejuela izquierda, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la arteria interlobar y, bueno, acá está la línea también paratraqueal derecha, tanto la línea paratraqueal derecha como la línea paratraqueal izquierda. La aurícula derecha forma parte del borde cardíaco del corazón, mientras que la aurícula izquierda no forma parte del borde cardíaco del corazón. Ese es un concepto que tienen que llevarse. El reconocimiento de estructura del sistema cardiovascular, como estábamos mencionando, otro dato es que la orejuela izquierda va a ser cóncava o plana, como vemos acá, es casi cóncava. Si esta orejuela izquierda es convexa, quiere decir que hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Ya lo escucharemos.
Acá vamos a ver las 4 prominencias del lado del borde cardíaco izquierdo. Tenemos al arco aórtico, a la arteria pulmonar principal, al ventrículo izquierdo y a la aurícula izquierda. Acá para poder medir el índice cardiotorácico, medimos la distancia máxima del corazón con la distancia máxima de la caja torácica. Entonces, esta distancia máxima del corazón entre la distancia máxima de la caja torácica tiene que ser menor del 50% o menos de 0.5. Acá, esta es una radiografía lateral donde tenemos, bueno, habíamos mencionado que el corazón lo podemos dividir en corazón tanto derecho, corazón izquierdo. Entonces, acá en una radiografía lateral, el corazón derecho siempre va a estar anterior y el corazón izquierdo va a estar posterior. Este es posterior y este es anterior. Acá va a estar todo lo que es la aorta ascendente y aorta descendente. Esta es parte del ventrículo izquierdo. Y acá en esta imagen podemos ver, esta es una radiografía de tórax en posterior anterior y lateral izquierdo. Entonces acá vamos a ver que hay un crecimiento de la aurícula izquierda, porque vemos que la aurícula izquierda está teniendo un borde convexo. Su borde está casi en la radiografía frontal, en la posterior anterior está desplazada hacia el lateral, y en la radiografía lateral está la aurícula izquierda está hacia posterior y hacia inferior. Entonces, este es un crecimiento auricular izquierdo. Los contornos cardíacos. Los contornos cardíacos son 7. A modo de mnemotecnia pueden acordarse de Cristiano Ronaldo, CR7. Entonces son 7 los contornos cardíacos que se van a ver en una radiografía de tórax. Acá los contornos cardíacos vendrían a ser el botón aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, la orejuela izquierda, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la aurícula izquierda y la aorta ascendente. Esos vendrían a ser los contornos cardíacos, los 7 contornos cardíacos. Ahora, el patrón de los vasos pulmonares. El patrón de los vasos pulmonares, los vasos pulmonares van a ser más prominentes de la mitad inferior del tórax. Vamos a trazar una línea imaginaria a nivel de los hilos pulmonares. Entonces, de la línea imaginaria hacia abajo, los vasos pulmonares son más prominentes que los vasos que están superior a la línea imaginaria. Eso es lo normal. Pero si esta relación se invierte, esto se llamaría una cefalización o redistribución vascular. Entonces, la cefalización o redistribución vascular de flujo es clave para diagnosticar la presión elevada de las cavidades izquierdas. Y la estenosis mitral y fallo cardíaco izquierdo son las causas más frecuentes. Me olvidaba también mencionarles que cuando la silueta cardíaca esté incrementada de tamaño, el incremento de tamaño es más por los ventrículos, es más por los ventrículos que por las aurículas, o sea, el crecimiento es sobre todo ventricular. Entonces, y en una radiografía de tórax no se puede poner cardiomegalia en el informe radiográfico, ya que, o no puede decir cardiomegalia, ya que la radiografía no puede diferenciar o distinguir la densidad AUVA o de la densidad de tejidos blandos, porque ambas densidades en una radiografía van a
van a estar casi en la misma tonalidad. Entonces, es por eso que muchos usan el término de silueta cardíaca aumentada cuando se ve un corazón aumentado de tamaño. Bien, ahora la anatomía cardíaca por tomografía. Acá existen técnicas para evaluar la anatomía cardíaca. Dentro de ellas tenemos dos técnicas: a la tomografía de tórax con activación sincrónica con electrocardiograma y a la tomografía de tórax no sincrónica, que es la tomografía multidetectores. Dentro de las tomografías multidetectores tenemos una infinidad de técnicas que se pueden usar ya dentro de la sala del radiólogo. Dentro de ellos tenemos el reformateo multiplanar, a la proyección de máxima intensidad y a la representación de volumen y al reformateo de curva y a las imágenes de cine. El reformateo multiplanar permite rotar manualmente las imágenes del corazón y las arterias coronarias para una evaluación óptima de la anatomía cardíaca y es útil para evaluar las cámaras cardíacas y la función del ventrículo izquierdo. La proyección de máxima intensidad se permite una evaluación rápida de la estenosis significativa de la arteria coronaria. Su limitación es que hay una limitación en la información de profundidad y espacial. O sea, tiene una pobre resolución espacial esta proyección de máxima intensidad. En la representación de volumen, se usa aquí la técnica en 3D, se le asigna un color específico a los valores de atenuación del ATC por cada voxel y es útil para evaluar la anatomía compleja, incluidas las anomalías de las arterias coronarias, injertos de derivación y las fístulas. En el reformateo en curva es útil en pacientes con injertos de derivación y arterias coronarias muy tortuosas. En las imágenes en cine se utilizan para examinar el movimiento y las características fisiológicas de las estructuras cardíacas. Acá en esta imagen podemos ver en 4 imágenes, las primeras imágenes en la imagen A y en la imagen B, que son en unos cortes más superiores. Podemos ver acá casi la arteria coronaria derecha y la arteria descendente anterior, izquierda. Vemos que la coronaria derecha sale del seno de Valsalva anterior y bueno, la descendente anterior está saliendo de la coronaria izquierda y a su vez del seno de Valsalva izquierdo. Acá en esta imagen tenemos a la aorta, a la arteria pulmonar y acá a la orejuela izquierda. Acá en la imagen C y D, que son cortes más inferiores, tenemos a la aurícula izquierda, que es posterior y central. Esto es anterior y esto es posterior en una tomografía. Esta es una tomografía en corte axial, en ventana mediastinal. Entonces acá tenemos a la aurícula izquierda, que está donde vemos que ingresan acá las venas pulmonares. Acá tenemos a la aurícula derecha. Acá tenemos el ventrículo derecho y acá tenemos el ventrículo izquierdo y este es el septo interventricular, ¿no? Acá podemos ver que acá tenemos a la válvula aórtica y acá tenemos a la válvula mitral. Acá en este corte, en la imagen D, podemos ver más de cerca el surco interventricular y con las válvulas tricúspides y la válvula mitral. Y acá tenemos los músculos papilares. Estas imágenes hipodensas son los músculos papilares. En esta imagen, en la reconstrucción multiplanar, en una imagen axial, en corte axial,
tenemos a la arteria coronaria derecha que está hacia anterior y a la arteria coronaria izquierda que está hacia posterior. Como vemos como ambas arterias coronarias están saliendo de los senos de Valsalva respectivos. La coronaria izquierda está saliendo del seno de Valsalva izquierdo y la coronaria derecha del seno de Valsalva derecho. La coronaria izquierda está a su vez va a dar a la descendente anterior y a la circunfleja. Acá, como vemos, esta es ya en una reconstrucción volumétrica en 3D. Vemos que la coronaria izquierda está dando rama está dando una rama, está dando a la circunfleja y a la descendente anterior también. Acá en este corte, también un corte axial en una reconstrucción multiplanar, tenemos acá en esta vista, tenemos a la descendente anterior con sus ramas septales y sus ramas diagonales. Y acá en esta vista, en un eje largo, en una proyección de eje largo, acá vemos a la descendente anterior cómo está recorriendo el surco interventricular anterior y se va hacia la cara inferior del corazón, ¿no? Está saliendo casi del seno de Valsalva izquierda. Acá, en esta reconstrucción multiplanar, esta imagen axial casi oblicuo, tenemos a la descendente anterior con sus ramas septales y sus ramas diagonales. Vemos como las ramas septales van a llegar más rápido al miocardio que las ramas diagonales, ya que se van a dirigir más hacia el lateral y van a irrigar la parte de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y en esta imagen tenemos lo mismo que en la imagen de la izquierda. Ya esta es una reconstrucción en 3D. Vemos como la descendente anterior está dando a su vez a las ramas septales y a las ramas diagonales. Acá, acá tenemos ya a la circunfleja en este corte también axial. Tenemos a la arteria circunfleja, como está dando ramas marginales oblicuas. Igual también en esta vista, en 3D, también vemos a la arteria circunfleja, que va a dar a su vez ramas marginales oblicuas. Acá tenemos a la descendente anterior y a la circunfleja. A veces la coronaria izquierda puede dar una tercera rama, que es una rama intermedia. Entonces, esta vendría a ser la rama intermedia que se encuentra entre la descendente anterior y la circunfleja. Y como lo vemos acá en esta imagen ya en 3D, vemos que vemos a la rama intermedia que está siendo originada de la coronaria izquierda y que se encuentra entre la descendente anterior y la circunfleja. Acá en esta imagen, en corte axial, vemos acá la coronaria derecha con la descendente posterior. Igual también en esta imagen, ya más en una reconstrucción en 3D, también vemos a la descendente posterior. Acá vamos a tener a la arteria coronaria derecha con la descendente posterior y una rama lateral que también puede dar la arteria coronaria derecha.
En esta imagen del medio tenemos un sistema de codominancia, tanto derecho como izquierdo. Y acá vemos, en esta imagen C tenemos un sistema de dominante izquierdo, donde vemos que la descendente posterior está saliendo de la coronaria izquierda, y vemos que la coronaria derecha, que vendría a ser esto, se ve mucho más pequeña. Cuando es dominancia izquierda, en la coronaria derecha se va a ver mucho más pequeña que la descendente posterior. En esta imagen vemos a la arteria coronaria derecha. Este es un caso de un aneurisma de coronaria derecha. Y en la dimensión de las arterias coronarias en el hombre mide 4 milímetros y en la mujer 3 milímetros. Acá esta coronaria, si lo medimos, va a medir más de 4 milímetros, por lo tanto este es un caso de un aneurisma de coronarias. En esta siguiente imagen tenemos una proyección en eje largo, en eje largo vertical, y acá tenemos en un eje largo pero horizontal. En el eje largo, en el plano de eje largo vertical, es importante usar este corte, ya que podemos visualizar las paredes inferiores y anteriores del ventrículo izquierdo. Y también para ver la estructura y función de las válvulas, ¿no? Pues, este sería el ventrículo izquierdo. Esto sería la válvula mitral con sus valvas. Y acá sería la aurícula izquierda. Y este es en un eje horizontal. En un eje horizontal, pero de eje largo también. Acá tenemos al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho. El ventrículo derecho siempre va a ser más trabeculado que el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a ser más de aspecto más liso, y el ventrículo derecho va a tener un aspecto más rugoso, como se ve acá. Y lo que señala la punta de flecha vendría a ser el pericardio. El pericardio generalmente va a tener un grosor de 2 milímetros. En este eje horizontal es muy importante, ya que me va a permitir visualizar o ver las 4 cavidades cardíacas, y también me va a permitir medir el tamaño de la cámara, de las cámaras cardíacas, la posición de las valvas, las paredes septales, apicales y laterales. Y bueno, para poder medir las cámaras cardíacas es a través también de una herramienta que está en la sala de trabajo del radiólogo, donde vamos a hacer vamos a trazar una línea, vamos a hacer una especie de elipse, pero sin abarcar las venas pulmonares, ¿no? Entonces, el diámetro o el tamaño de esto vendría a ser, acá sale que el área es de 19 centímetros cuadrados. Lo normal es menor de 20 centímetros cuadrados. Esta imagen del medio es una imagen en vista de 3 cámaras, que es una vista oblicua del eje largo. Este corte de 3 cámaras me va a permitir optimizar el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la raíz de la aorta, la válvula mitral y la válvula aórtica. Y también me permite evaluar el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acá tenemos estas imágenes lineales hipodensas, son las cuerdas tendinosas, y eso vendría a ser el ventrículo izquierdo. Eso es el ventrículo, todo esto es el ventrículo izquierdo, y estos son los músculos papilares también. Acá también en esta imagen, en una vista
oblicua, tenemos también a los músculos papilares del ventrículo izquierdo, ¿no? Con la salida del tracto, con la salida del ventrículo, con la salida del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces acá tenemos en esta imagen una proyección de una reconstrucción multiplanar en un corte sagital. Vamos a ver acá al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho. Vemos que el ventrículo izquierdo generalmente siempre es un poquito más grueso que el ventrículo derecho. Y acá, perdón, este es corte axial y la de la imagen de la derecha es corte sagital. Acá tenemos a la vena cava superior y a la vena cava inferior, a la aurícula izquierda y a la aurícula derecha. Acá tenemos también en un corte axial, tenemos a la aurícula izquierda y a la aurícula derecha. Y acá en esta imagen derecha vamos a tener el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acá estamos con la aurícula izquierda y la aurícula derecha, y esto vendría a ser la raíz de la aorta. Acá también es casi lo mismo, parte de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿no? Y con su salida con el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En esta imagen vemos acá a la banda moderadora del ventrículo derecho. Esta es una característica clave para poder diferenciar entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho tiene esta banda moderadora, es más trabecular en su ápice, tiene músculos papilares mucho más prominentes o gruesos que el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, en cambio, es más liso. Y acá en esta imagen, en esta reconstrucción en 3D, vemos la vena cardíaca magna, ¿no? Saliendo de la vena coronaria derecha. Acá en esta vista axial tenemos a la aurícula izquierda, donde vemos que las 4 venas pulmonares están ingresando a ella. Y acá esta imagen del medio la puse porque acá vamos a ver al ventrículo izquierdo y a la aurícula izquierda y parte de la orejuela izquierda. La orejuela izquierda va a tener músculos papilares, generalmente en un 97% en los adultos, y se van a ver como imágenes lineales hipodensas que pueden aparentar la presencia de algún coágulo o trombo, ¿no? Y que entonces es importante conocer esta variante de la normalidad. Acá en esta vista vamos a tener acá a la aurícula izquierda, la aorta, y acá en la otra vista vamos a tener a la arteria ascendente, a la aorta ascendente, a la arteria pulmonar, entre la aorta ascendente, la arteria pulmonar y la aurícula izquierda tenemos a un seno que es el seno transverso, que es también importante conocerlo, ¿no? Se encuentra entre estas 3 estructuras. Y posterior,
a la aurícula izquierda está el seno oblicuo. Ahora, los cortes básicos para tomografía, tenemos el nivel de los 5 vasos. Acá vamos a ver que las estructuras venosas son más anteriores que las arteriales. Las venas brachiocefálicas se van a localizar casi por detrás del esternón. Como vemos, esta es la brachiocefálica que está casi anterior al esternón. Y acá vamos a reconocer a la vena cava superior, a la carótida, a la subclavia izquierda, al tronco. Entonces, el nivel del callado, ahora el otro nivel que se tiene que evaluar es el nivel del callado aórtico. Acá, en este nivel, tenemos que visualizar el callado aórtico. El callado aórtico va a tener la forma de coma o de forma de U invertida. El diámetro de la anterior de la aorta tiene que ser igual con el diámetro posterior de la aorta también, ¿no? En este corte. Acá tenemos a la vena cava superior, a la vena ácigos, y esta estructura hipodensa es el esófago. Y esta estructura más larga, más redondeada y más grande es la tráquea. Esta es una vista en ventana mediastinal y acá lo vemos en ventana pulmonar. Ahora el nivel de ventana aortopulmonar es importante también visualizarlo en este corte, ya que acá podemos ver a la aorta ascendente, a la aorta descendente, a la arteria pulmonar izquierda, a la vena cava superior, y entre la aorta ascendente y la pulmonar va a haber un espacio. Este espacio se va a llamar ventana aortopulmonar y es importante también conocerlo porque aquí pueden alojarse algunas adenopatías también. La aorta ascendente mide su diámetro es de 2.5 a 3.5 centímetros y la aorta descendente entre 2 a 3 centímetros. El nivel de tronco de la arteria pulmonar acá va a estar más elevada que la derecha. La arteria pulmonar izquierda va a estar más elevada que la izquierda. Y la arteria pulmonar derecha se origina de la pulmonar en un ángulo de 90 grados y va a cruzar hacia el lado derecho. Acá las estructuras que vamos a ver es la aorta ascendente, aorta descendente, vena cava superior, parte también de los bronquios derecho y bronquio izquierdo. El nivel cardíaco alto, acá la aurícula izquierda va a ocupar la porción central y posterior, como habíamos mencionado. La aurícula derecha forma parte del borde cardíaco derecho. Y acá vamos a ver también al infundíbulo de salida del ventrículo derecho que se localiza anterior. Se localiza anterior y lateral y por encima de la raíz de la aorta. Esta vendría a ser la raíz de la aorta y acá vendrían a ser las venas pulmonares, ¿no? Entonces, en este nivel cardíaco alto vamos a visualizar estos vasos o estas estructuras cardíacas. Y en el nivel cardíaco bajo, el ventrículo derecho va a ser más anterior. El ventrículo derecho, como habíamos mencionado, va a ser trabeculado, va a tener su banda moderadora. Acá vemos algunas imágenes hipodensas, ¿no?, que tiene este ventrículo tendrían a ser sus trabéculas. El ventrículo izquierdo, ahí su pared es más gruesa, pero es más liso y forma parte del borde cardíaco izquierdo. Acá tenemos a la aurícula derecha, a la aorta descendente y al pericardio, ¿no? El pericardio generalmente va a medir tiene un promedio de 2 milímetros de grosor. Los usos de la tomografía,
Es para evaluar masas cardíacas, patologías de la aorta, patologías del pericardio, para un estudio tridimensional de las coronarias y para medir el calcio en las coronarias también. La anatomía por resonancia cardíaca, van a ver algunos planos en los que tenemos que evaluar el plano axial, plano sagital, plano coronal, también otros planos o proyecciones más específicas, como es el eje largo horizontal, que es el de proyección de 4 cavidades, el eje largo vertical, el eje corto y la proyección de 3 cavidades, ¿no? Acá, como vemos, vemos 3 imágenes de resonancia magnética en corte axial, coronal, sagital. En corte axial tenemos acá al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo y a la aorta descendente. Y acá en corte coronal vamos a tener al ventrículo izquierdo con la aorta y la arteria pulmonar y la orejuela derecha. Acá en corte sagital tenemos a la aorta, a la arteria pulmonar, a la aurícula izquierda y al ventrículo derecho. Esta es una proyección en 4 cavidades, es para, sobre todo es para ver bien el tamaño de las cavidades cardíacas, la posición de las válvulas, la pared septal, apical y lateral del ventrículo izquierdo. Como vemos acá, este es el ventrículo derecho. Vemos que dentro del ventrículo derecho hay algunas imágenes más hipointensas, que vendrían a ser las trabéculas y parte de la banda moderadora, ¿no? Entonces, eso me permite diferenciarlo del ventrículo izquierdo. Acá tenemos el ventrículo izquierdo que es más liso. Acá tenemos el surco interventricular. Acá tenemos a la válvula mitral, a la válvula tricuspidia, a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda. Esta es una proyección del eje largo vertical, donde tenemos acá la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Acá tenemos a la válvula mitral y la aorta siempre va a estar acá en esta proyección de eje largo vertical, siempre va a estar la aorta por encima de la pulmonar. Y acá están ingresando las venas pulmonares, ¿no? En esta proyección del eje corto vemos acá al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho, ¿no? Como hemos sabido, el ventrículo izquierdo siempre va a tener acá una pared más gruesa que el ventrículo derecho, ¿no? Anterior, posterior. Este es anterior y esto es posterior. Siempre el ventrículo izquierdo va a ser posterior. En la proyección de 3 cavidades, acá tenemos al ventrículo izquierdo con la salida, con la salida del tracto del ventrículo izquierdo hacia la aorta, a la aurícula izquierda y acá a las venas pulmonares, ¿no? Que están ingresando. Acá el uso de secuencias en resonancia magnética cardíaca, vamos a usar 2 secuencias, la spin eco y la eco gradiente. Esta en la imagen A vamos a ver acá vamos a ver que esta es una secuencia en eco gradiente donde la sangre va a ser más brillante, más hiperintensa, como vemos acá, y en la secuencia spin eco la sangre va a estar más oscura, ¿no? Y bueno, el mensaje para llevarse a casa: es importante conocer bien la anatomía normal del corazón y grandes vasos para poder tener un sentido más orientado a la hora de estudiar la tomografía cardíaca y grandes vasos. La tomografía con sincronización electrocardiográfica va a permitir una mejor evaluación sobre el corazón y grandes vasos, a diferencia de la tomografía sin sincronización electrocardiográfica. Gracias.
Muchas gracias, doctor, por su ponencia el día de hoy. Déjeme un momentito